Señor, te damos gracias porque hemos visto tu protección, tu cobertura. Hemos visto que tu sangre preciosa, Señor, ha sido activada en cada miembro, Señor, y nos has librado de muchas cosas, Señor. Te damos gracias. Amén. Oramos, Señor. Declaramos, Padre, que así como Dios prosperó a las familias que le temieron en el tiempo de Moisés, así también hoy prosperará a cada casa que levante altar, muralla de oración y compromiso con su palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén y amén. Santo eres tú, Señor. Elevamos nuestra voz, Padre, en esta noche para darte la gloria, para darte gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Y nosotros declaramos que tú eres santo, 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 que tú estás sentado en el trono, rodeado de ángeles que te alaban. Y en este momento nos queremos unir a ellos, Señor, para darte la gloria, porque sabemos que no existe otro Dios como tú, porque sabemos que no existe otro tan poderoso, tan majestuoso, otro Dios tan hermoso como tú, Señor. Y bueno, tú eres santo, Señor. Dejaste el cielo por salvarme. Nuestra alabanza, que suba nuestra voz delante de ti, Señor.
que cumple sus promesas. Declaramos que tenemos un Dios poderoso. Así que usted piense en lo que ha estado pidiendo y quiere una respuesta. Y con toda la fe y con toda la convicción, dígale: yo sé que tengo un Dios grande, yo sé que tengo un Dios fiel, yo sé que tengo un Dios que cumple sus promesas, yo sé que tengo un Dios poderoso que liberta, un Dios que sana, un Dios que puede hacer lo imposible, porque Él es todopoderoso, porque no hay nada que pueda contra Él. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús: mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y nosotros lo decimos: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos, declárelo con su voz. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y reina por los siglos de los siglos. Cristo vive, Cristo vive. Santo, santo eres, Señor. Tú vives y tú reinas, Padre. Santo, santo es tu nombre, Señor. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Exaltamos a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios incomparable, a un Dios que vive y reina por siempre. A Él damos honor y gloria por siempre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos, levante sus manos delante del Rey. Usted estaba declarando que Cristo vive. Dice la Biblia: estuve muerto, he resucitado y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero una cosa debemos de estar claros: que Él murió una sola vez, nació una sola vez, murió una sola vez y resucitó una sola vez. Jesucristo no es que resucita hoy, lejos de la verdad. Pero nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, al cual levantamos nuestras manos, al cual saludamos. Tu iglesia, oh Dios, en esta nación, ministerio de fuego en este barrio, en esta ciudad, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de reverencia, en señal de respeto, en señal de que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que Jehová es el Dios. Reconocemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Reconocemos que el Espíritu Santo es el que resucitó al Rey, que el Espíritu Santo es el que está entre nosotros, dentro de nosotros, y por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos, por Él es que manifestamos señales, prodigios, milagros y maravillas, por el Espíritu Santo que está aquí en nosotros. Damos gloria a ti, Señor. Damos honra a ti, Señor. Damos adoración a ti, Señor. Exaltamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios incomparable, a un Dios que vive, a un Dios que gobierna, a un Dios que reina, a un Dios todopoderoso. Adoramos a Jesús, adoramos al Espíritu Santo, adoramos a nuestro Padre Celestial. Hemos venido a eso, Señor, a adorarte a ti, a bendecirte a ti, a proclamar tu santo, excelso y sublime nombre. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, solo a ti sea la alabanza, solo a ti sea la adoración. Solo a ti, Señor, porque escrito está: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo,
a Cristo, solo a Cristo. Solo a Él damos gloria, solo a Él damos honra, solo a Él damos alabanza, solo a Él damos adoración. Vamos, iglesia, abra su boca y exprésese delante del Rey, delante del Eterno. Y lo visible, tú eres reconocido como el Señor, como el único Dios, como el Todopoderoso. Y a ti es que damos gloria, honor, alabanza, adoración. Y a ti, Señor Jesús, es esta exaltación. A ti, Señor Jesús, son mis aplausos, es mi adoración, es mi adoración para ti, Jesús. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, Él resucitó. Aleluya, santo es el Señor, maravilloso es Jesús. Bien, vamos a sentarnos y vamos a disfrutar de lo que el Padre Celestial tiene para nosotros, pues Él es bueno y para siempre es. ¿Cuántos anduvieron arriesgándose ahí a que saliera un leviatán? Santo es el Señor. Qué triste, ¿verdad? Cuánta gente no pudo volver a su casa. Unos ahogados, otros puñaleados, otros desnucados, otros ahorcados, otros accidentados en moto, en carro y en todo. Qué triste. En una ocasión anduvimos haciendo una guerra espiritual con el apóstol Martín González en una de las playas, creo que era no sé si era en el Trapiche, no sé dónde, y el Señor le hablaba al apóstol Martín y le decía que tenían que ir a ungir ese lugar. Y incluso llevábamos sal, y cuando estábamos allí, ¿cuántos saben para qué sirve la sal? Sanar de esterilidad, de muerte y de enfermedad. Segunda de Reyes 2, del 19 en adelante, la Biblia dice que la sal sana de esterilidad, de muerte, de enfermedad, que no hubo más muerte, ni esterilidad, ni enfermedad en ese lugar donde la sal fue derramada. Y el apóstol Martín, fuimos con varios siervos de Dios. A mí siempre me llevan, yo no sé por qué me llevan siempre que van a hacer esas cosas. Me decía Alex Pérez, cuando le digo a él, dele campeón, cuídese, y me dice él siempre, cuídese usted, que es el que le hace la guerra al diablo. Y llevábamos sal para echar sobre el mar, sobre las aguas, para neutralizar, atar, reprender y echar fuera el espíritu de muerte que estaba en ese lugar. Y el apóstol tenía una visión que él miraba cómo de las aguas salía un espíritu horroroso y que abría sus fauces, y él miraba cómo gente caía dentro de el pico de ese espíritu. Y fue una temporada donde mucha gente se estaba ahogando y murió varias gente. Entonces el Señor le hablaba y le decía que alguien había llegado a pactar esas aguas y a entregar almas que entraran a ese lugar. Ustedes han notado que muchas veces las personas dicen, no, le hablan que la poza de la bruja, la poza del ahogado, que la poza del gallo, que la poza de la culebra, que la poza de no sé qué. Y la gente bautiza las aguas y le da un nombre. Y igual pasa con muchas carreteras, ¿no? La cuesta de la muerte, la cuesta, el mal paso, el no sé qué. Entonces, sin duda, hay gente que se dedica a eso, ¿no? A maldecir las aguas, a maldecir la tierra. Y por eso en ese lugar habían activado un espíritu de muerte donde habían entregado personas, y de una manera tonta la gente se ahogaba. Pero era impresionante. El asunto es que fuimos allá a la guerra. Alguien incluso decía, ¿cuál es el colmo de un profeta? Y
Me dicen a mí, me preguntó un hermano, de los mismos que andábamos haciendo guerra espiritual, poco serio el hermano. ¿Cuál es el colmo de un profeta? ¿Cuál es? Echar la sal en el mar, porque andábamos ungiendo con sal. Los que no entendieron se lo explican, o sea, lo que significa. Echarle sal a la mar. Pero maravilloso Dios, después de ese tiempo, de esa guerra, fue hermoso ver cómo cesó la mortandad, cesó la desgracia. Y hay elementos proféticos que la Biblia establece para que nosotros hagamos uso de ellos. La Biblia habla de la sal, habla de la harina, habla del trigo, de la leche, de la miel, del aceite. La Biblia habla de muchos elementos proféticos. De mostaza no habla, de actos proféticos con mostaza. Eso ya son los mitos y leyendas del ayer, que la gente dice, tirarle mostaza, dice, para que en la mañana llegue a la mona, dice, recogiendo la semilla. Por favor, imagínense. Entonces, hay gente que dice incluso, la mostaza es bendita. Y nada que ver. Jesucristo solo mencionó que si nosotros tuviéramos fe como un grano, ¿no? Del tamaño de un grano de mostaza, pues diríamos a este monte, quítate y échate a la mar, y si no dudamos se echaría. Pero hay muchas cosas, ¿no?, que se dicen, y muchas veces la gente, por falta de conocimiento, por falta de instrucción, se deja llevar por cosas que muchas veces ni siquiera están en la Biblia, cosas que Dios lo ha dicho. Entonces es muy necesario que nosotros nos sigamos instruyendo en la palabra del Señor, sigamos llenándonos del conocimiento de Dios y sigamos creyendo que nuestro Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y es bueno que estemos muy alineados con el poder de la palabra del Señor y aprendamos a ser diligentes en el conocimiento de Dios y la instrucción de la palabra. De lo contrario, vamos a terminar diciendo amén a lo que no debemos de decir amén, y diciendo es verdad a lo que no es verdad. Pero yo sigo insistiendo en que debemos de entrar en una comunión con Dios de tal manera que de verdad lo conozcamos, que de verdad sepamos quién es Dios, y de esa forma lo respetemos, lo honremos, lo amemos y lo reverenciemos, que de verdad nosotros estemos viviendo conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y es entonces cuando vamos a ver los cielos abiertos a nuestro favor, y nada ni nadie nos va a engañar. Y más que este mundo cada vez más está siendo doctrinado, está siendo discipulado por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, y por eso debemos conocer bien las Escrituras. Amén y amén. Bien, vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 17. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Yo quiero que usted diga eso conmigo. No hay nada imposible para Dios. Una vez más diga, no hay nada imposible para Dios. Amén y amén. No hay nada imposible para Dios. Y por eso es que vamos a ir conociendo cada vez más a ese Dios poderoso que la Biblia enseña. Hechos capítulo 17, ¿lo tenemos? Hechos 17. Dice Hechos 17, verso 10. Hechos 17, 10. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con toda solicitud. Una vez más, ¿cómo recibieron la palabra? Con toda solicitud recibieron la palabra, escudriñando. Cuando iban a la iglesia, cuando llegaba el apóstol, cuando llegaba el pastor, o de vez en cuando las escrituras. ¿Cuándo escudriñaban las escrituras? Cada día, escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salir. Bien, ¿qué era lo que hacía a esta gente de Berea que fueran gente noble? ¿Qué cosa es ser noble? ¿Ah? ¿Qué cosa es ser noble? Exactamente. Generalmente tenemos el concepto, esa persona es bien noble. ¿A quién le dicen noble? Aquí, en términos nuestros, a una persona buena, dadivoso, dicen es noble esa persona, es bien noble. Ajá, es bien noble, pero no, cuando está hablando de nobles, exactamente es una persona de estatus, es una persona, un príncipe, un rey, una persona de la burguesía. O sea, ese es un noble, pero es una persona educada, una persona bien instruida, es una persona que trata muy bien a todo mundo, ¿no? Una persona educada, una buena persona, pero tiene que ver con ustedes que son nobles. ¿Son de la nobleza? Y si tiene duda, la Biblia dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Que hayan algunos pinches es otra cosa, por eso no tiene nada que ver con ser noble, pero ustedes son reyes y sacerdotes. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los de Berea era gente noble, pero ¿qué los llevó a la nobleza? A ellos. ¿Qué los llevó a la nobleza? ¿Qué los llevó a ellos? Era gente que se instruía, era gente que aprendía, era gente que se dejaba instruir, era gente que se instruía, era gente que aprendía. Ellos no le daban atol con el dedo, a ellos no le decían bebete esto y bebete lo otro y te va a llegar. A ellos no les decían eso no lo hagas porque no funciona. No, era gente que si algo ellos estaban claros es que si no funcionaba es porque ellos lo habían probado. No era gente que solo cabeceaba. Y tenemos muchas veces esa mala costumbre que nos creemos todo sin haberlo comprobado. Y es importante que nosotros lo comprobemos para que podamos darnos cuenta si eso es así o no es así. ¿Me estoy explicando? Es importante. O sea, nosotros no podemos emitir juicio hacia algo mientras nosotros no lo hayamos probado, mientras nosotros no lo hayamos experimentado. Y lamentablemente tenemos una generación en estos tiempos que no quiere instrucción, que no quiere instruirse, y por eso es que todo lo sigue, todo lo cree, y lamentablemente son matados a creer lo negativo. Miran a un cantante que anda con pantalones hechos pedazos y que anda una camisa enseñando todo. Entonces, como quieren encajar y quieren calzar, y le dicen que eso es lo tuani, que eso es lo búfalo, que eso es lo que encaja, entonces es tendencia. Entonces ya van ellos y quieren andar la camisa rota, el pantalón roto,
cuando nosotros sabemos entre eso, ¿no? Yo aquí les he hablado incansablemente. Algunos de ustedes siguen llamando miseria, siguen llamando pobreza, siguen llamando lepra, siguen llamando estancamiento. Tal vez aquí ya no vienen con los pantalones rotos, pero en sus casas todavía usan pantalones rotos. Entonces ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Queriendo encajar. Pero la gente noble sabe que andar una ropa rota es andar acarreándose juicio, maldición, pobreza, miseria, desgracia. ¿Alguien me está entendiendo? No, pero son más caros, claro, por idiotas les meten un pantalón roto caro. Por bobos. Van y pagan por una ropa rota. Y hay unos que, por favor, yo digo, ¿cómo hacen para ponerse ese asunto? ¿Cómo harán? Para meter el pie en medio de ese poco de miseria, poco de tiras. Hombre, yo creo que a lo mejor en alguna mañana familiar podemos hacer reales, rompamos un montón y se lo vendemos a alguno. Eso es falta de nobleza, falta de ser. Pero uno de los ejemplos que les pongo, vemos gente que no tiene ni siquiera un terreno, no ha sacado pero ni un solar, pero si sale el iPhone del último momento, usted lo va a ver que sale corriendo a enjaranarse por el iPhone. La casa se está cayendo, pero tiene el juego de sofá, tiene la pantalla más grande que el Cinemark. ¿Por qué? Es que quiere encajar. O sea, la falta. Decía por allí un Mentes Millonarias, leía algo en esos pensamientos de Mentes Millonarias, y decía, dale $1,000 a una persona pobre, ¿y qué cree? Dice que va a hacer con esos $1,000. ¿Qué creen ustedes que haría una persona pobre? Por eso el pobre atrae más pobreza y el dinero atrae dinero. ¿Qué creen ustedes que hace una persona con una mentalidad pobre con $1,000? Que alguien le dé $1,000 regalados, $1,000, gastarlos. Va a comprar inmediatamente ¿una qué? Una Tayman, dice. Se va a comprar, dice, una moto, o se va a comprar un teléfono, se va a comprar algo. ¿Qué cree que hace un millonario, una persona con mentalidad, una persona noble que le regalen $1,000? Inmediatamente lo invierte y se gana otros 1,000. Los multiplica. Pero muchas veces nosotros no enseñamos a nuestros hijos a ser nobles. Y lo primerito que hacen, usted le da dinero y lo primero que hace es irse a comprar basura para el estómago. Churritos, nachos, tortillitas, no sé qué más. Yo no como esa basura. Es lo primerito que hace. A ir a comprar o la Maruchan. Pero los nobles, la gente noble, debemos de enseñarle a nuestros niños, mire, esto es suyo, lleve a la escuela, pero esto es de Dios, esto es para que ahorre y esto es para que lo gaste. ¿Cuántos de nosotros instruimos a nuestros hijos y les enseñamos a ser nobles para que el día de mañana no tengan una mentalidad de empleados? Generalmente, ¿no? Todos queremos a nuestros hijos que estudien en la mejor universidad, pero decía Robert Kiyosaki, decían otros por allí, en la universidad te programan para ser un trabajador. No te programan para ser un millonario, no te programan para ser un hombre independiente. En la universidad te programan para trabajar a otros. Yo no digo que no estudie. Claro que puede estudiar, pero es importante que leamos, que nos instruyamos para ser nobles. Debemos de aprender cómo sobrevivir o cómo conquistar en esta generación maligna y perversa, le llamó Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Nos creó Dios para ser empleados de otros o nos creó Dios para que nosotros tengamos a otros que trabajen para nosotros? Porque siempre va a haber gente que no es noble. Siempre va a haber gente que va a hacer el trabajo sucio. Siempre va a haber alguien. Y ningún trabajo es indigno. Pero ¿qué es mejor? ¿Andar con un carretón vendiendo esquimo en la calle?
O estar dirigiendo una obra y solo decir, van a poner esto, me van a levantar esa pared, van a hacer esto de tantos pisos y ya. Y solo llegar a cobrar y pagarle a los otros que hacen el trabajo. No es menos importante. Pero el asunto es este, la gente no quiere instruirse. ¿Cuántos ya leyeron aquí El hombre más rico de Babilonia? A ver pues, ¿cuántos ya aquí ya leyeron? Yo no he recomendado ese libro. A ver, padre pobre, padre rico. Hay unos cuantos que ya lo leyeron. El cuadrante del dinero. Isaac lo leyó. Ya lo leíste. ¿Qué onda? ¿Lo estás poniendo en práctica? Mire, estos hombres, ¿por qué eran nobles? Porque se instruían. Yo no sé si hasta aquí usted, yo creo que aquí podría quedar yo, porque usted tendría que ir ahorita a leer un libro. ¿Por qué eran más nobles? Porque esta gente era más noble que los de Tesalónica, los de Berea. Porque ellos se instruían, ellos leían. ¿Cuánta gente aquí sabe hacer oración estratégica? Muy importante. El trabajo en equipo. Guerra de alto nivel. Hay 3 tipos de guerra. ¿Cuáles son? Esas son cosas que ustedes ya deberían de manejar. Bueno, la de Irán, la de... por favor. Guerra de alto nivel. Guerra a nivel del suelo. Y guerra a nivel... O sea, hay 3 tipos de guerra. De alto nivel es la guerra que usted pelea en el segundo cielo, que usted es capaz de poder, que fue la guerra que hizo el profeta Daniel. Esa fue guerra a nivel de alto nivel. Imagínese qué tremendo nivel de guerra que llegó el mero general de los ejércitos celestiales, el alto mando delegado por Dios, el arcángel Miguel. Entonces, mi gente, ¿por qué le menciono esto? Porque es importante. Hoy usted escucha gente que dice, ya no hay profetas. Todos los profetas llegaron hasta Juan. Y agarran un texto fuera de contexto y la gente dice, es cierto, ya no existen, solo fueron. Ya no hay apóstoles. Ah, es cierto, porque mira, solo eran 12 apóstoles. Ya no hay milagros, porque los milagros eran antes, porque tal cosa y que no sé qué, y comienza. No, este principio ya no se puede poner en práctica porque ese principio era para los judíos, eso era para la ley, eso era para el Antiguo Testamento. Ya no se puede hacer esto porque tal cosa. Les ponen un velo en la cabeza y creen que eso es reverencia, que eso es autoridad. Pero es importantísimo instruirse, leer y conocer qué es lo que de verdad funciona. Es importante. Me acuerdo que ya les he compartido esto, pero hay algunos que no lo han oído. Recuerdo en una ocasión mi cobertura, mi padre espiritual, que ya está con el Señor, el apóstol Isaac Estrada, me delegó una tarea. En una ocasión reunió más de 50 congregaciones, 50 pastores que representaban congregaciones, eran más de 50 iglesias ahí representadas por sus autoridades, allí en el crucero. Y me dice el profeta, quiero que usted vaya y me instruya a esta gente sobre lo profético, si existen o no existen los profetas, si existen o no existen, y si existen, quiénes son y cómo los identificamos. Si quiero que vaya, pero eso sí, me dice él, debe de ir preparado, porque esta gente, me dice, maneja Biblia. No, le dije, claro que sí, usted ordene y yo voy. Y me dice, ok, vamos a ir tal día, a tal hora. Llego al lugar y mire, en ese entonces yo andaba una Biblia pequeña, pero cuando voy llegando al lugar, desde que llegué yo miraba a todos los pastores que estaban ahí con unas Biblias más grandes que esta ahí.
Y en esta, yo no sé qué onda, qué reverencia tiene esa posición que se la meten aquí. Y como quien dice, yo no sé si es que la usan de boomerang o qué, pero aquella onda con la Biblia. Observe bien. Hay usted que va a otras iglesias de vez en cuando. El asunto es que cuando yo lo veo, todos me quedan viendo con ojos de muchachito, te vamos a crucificar y vamos a ver de qué está hecho. Pero hay algo hermoso que usted tiene que saber y usted tiene que entender y usted tiene que proponérselo, es que no es usted, sino que es el Espíritu Santo en usted. A usted se lo pueden comer vivo, a mí me pueden comer vivo, pero si el Espíritu Santo está en usted, usted no tiene que tener temor de nada. Pero eso sí, el Espíritu Santo se faja con quien se esfuerza y es valiente, no teme ni desmaya, con quien sí se instruye. El Espíritu Santo observa cuánto usted lee, cuánto usted ayuna, cuánto usted ora, cuánto usted se instruye, cuánto usted desea, cuánta hambre y sed tiene de Dios. Y sin duda el Espíritu Santo va a salir al encuentro de un hombre y una mujer que le gusta aprender, que no lee por compromiso, que no lee porque no le pongan ahí un zorro que no llega horrible delante de Dios. No lee por eso, lee porque quiere aprender si estas cosas son así o no son así. Llega temprano a la iglesia, aunque viva cerca. O sea, se instruye, vamos, diga, se instruye. Y el Señor sin duda observa. El Señor sin duda observa. Y mira quiénes son los que de verdad tienen hambre y sed de conocimiento. Y eso grábese en la iglesia. Dios nos ve, Dios observa. Cuán hambriento, sediento está usted de Él. El asunto es de que el Espíritu Santo se va a fajar con aquel hombre y aquella mujer que se instruye. Pues llegué al lugar y de hecho yo les digo, humanamente uno se pone a pensar con qué se va a encontrar. Uno se pone a pensar, y si no doy la talla, y si me hacen una pregunta que yo no pueda responder, y si me salen con un tema, como cuando va uno a examen, ¿no? Que uno dice, y algunos hasta reclaman, y hay prófenes, esto no nos diga usted que nos iba a salir. Pero ningún maestro hace preguntas de lo que no ha enseñado. ¿Me explico? Ningún maestro hace preguntas de lo que no ha enseñado, sería desleal. Todo maestro hace preguntas de lo que ha enseñado, que si no salió en la guía es otro asunto. Pero por eso es importante sentarse adelante y poner atención a la explicación. Y póngale mente, cuando, en mi caso, por ejemplo, yo le decía a Nisi Belén y le decía a Isaac instruyéndolo. Ustedes, le digo, cuando el maestro haga énfasis en algo, anótenlo. Por ejemplo, les digo, ¿se han fijado que yo les digo ojo y oído? Cuando yo digo ojo y oído, los nobles deberían de anotar ese ojo y oído. O sea, poner ojo y oído. Entonces, cuando un maestro repite algo o hace énfasis en algo, es porque eso es importante. ¿Me explico? Es importante. Por eso es que el Señor, a través del profeta Samuel, le dice a Saúl, está atento a lo que te voy a decir. El punto es de que yo llego al lugar y estoy con eso. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? Y lo maravilloso es que yo nunca hablo si no es el Espíritu Santo. Por eso es que hay algunos de ustedes que creen que alguien me vino con el chisme y por eso estoy hablando de algo. Alguien le contó al pastor, por eso me estaba tirando desde el púlpito. Dice, no, yo le digo al Espíritu Santo, yo no les quiero decir a ellos lo que quieren oír, sino lo que necesitan saber. Y más de alguno de ustedes en algún momento ha dicho, no, alguien le contó al pastor. Y no es que alguien me contó, es que el Espíritu Santo lo vio y el Espíritu Santo me dice, corregime este cabezón. Entonces, yo estoy allí, pero cuando yo miro aquellos rostros, miro a toda aquella gente, le digo, Espíritu Santo, yo no sé nada. El que lo sabe aquí todo eres tú. Tú eres el que sabes todo, tú eres mi maestro. Y yo te ruego que me permita algo muy importante. Nunca lo haga para humillar, para pisotear o para presumir que usted sabe. Es importante muchas veces dejarse enseñar. No creer que uno la sabe todo, porque siempre vamos a aprender. Hay gente que tiene la bendita maña que alguien le quiere enseñar y ya quiere presumir su conocimiento y decir, ah, sí, pero esto y esto y esto.
Déjese enseñar. Sea noble. El asunto es que yo dije, bueno, Espíritu Santo, yo no sé nada, pero yo quiero sacar pecho contigo, que tú instruyes. Y hice la pregunta. Y les dije a todos ellos, inicié la conferencia o el taller o la charla, lo que sea. Y les dije a ellos, de los que están aquí, ¿cuántos conocen el billete de $3? El falso. ¿Cuántos han visto el billete falso de $3? Entonces se quedaron algunos así como los que están aquí pensando. ¿Vos lo has visto? Entonces vinieron y comenzaron ellos se escuchaba aquel murmullo. Pero mi pastora estaba allí, donde está la hermana Susana, frente a mí. Y me queda viendo con una cara de desafío y me dice, no existe el billete falso de $3. Muy bien, le dije. ¿Por qué? Porque no hay billetes de $3 para que hagan uno falso. Correcto, le dije. Entonces, ¿por qué existen los falsos profetas? Les pregunté a ellos, ¿por qué existen los falsos profetas? ¿O de dónde salieron los falsos profetas? Entonces ellos empezaron a decir, porque de los originales. Entonces les decía, no se puede sacar una copia de algo que no existe. Tiene que existir un original para poder sacar una copia. De lo contrario, si no hay, los chinos sacan mucho pecho con cosas, no, pero ellos hacen copia gracias al original que existe. Entonces, si no hay un original, no puede haber una copia. El asunto es que comencé yo a hablar, empecé a explicarles a ellos que hay 3 tipos de profetas. 3 tipos de profetas. Entonces les dije a ellos, existen los profetas de oficio, existen los profetas ocasionales y existe el profeta que tiene el don de profecía. 3 tipos de profeta: el profeta de oficio, el profeta ocasional y el profeta que tiene el don de profecía. El profeta de oficio es un padre ministerial que puede instruir hijos de profeta. El profeta ocasional es alguien que de repente puede profetizar una vez y nunca más volver a profetizar. El Espíritu Santo puede agarrar a quien le dé la gana y hablar y profetizar. Saúl no era profeta, pero dice la Biblia que él estuvo entre los profetas, se rodeó de los profetas y Saúl también profetizó sin ser profeta. Caifás no era profeta, pero era uno de los líderes de los fariseos, y dice la Biblia que Caifás dio una profecía y él dijo, nos conviene que solo un hombre muera en lugar de que perezca toda la nación. Y dice la Biblia que como él era una autoridad, en aquel entonces él dio una profecía, pero no era profeta. Pero el asunto es de que si usted no se instruye y hay algo que usted no domina, entonces fácilmente va a terminar aprobando una mentira como una verdad o descalificando una verdad como una mentira. ¿Me estoy explicando? O sea que si no nos instruimos podemos aprobar una mentira como una verdad o desestimar una verdad como una mentira. Entonces, el asunto es que esta gente de Berea, ellos no se quedaban creyendo en mitos, en leyendas, en cuentos de camino. Ellos se instruían, pero conocían sobre muchas cosas. Entonces, en este momento le hablan a ellos del reino y comenzaron los de Berea a instruirse si estas cosas eran o no eran así. Le termino lo de la escuela, lo que participé allí, que al final, para gloria de mi Padre, para gloria del Espíritu Santo, que fue el que me ayudó, me instruyó allí, toda esta gente que estaba ahí terminaron creyendo en lo profético, incluido mi pastora. Ahora ella dice mi profeta. Y ella misma llegó a entender de que se habían profetas por todo lo que, el paseo que le di en la Biblia a los que estaban allí. Entonces, cada uno de nosotros, si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la doctrina en la que estamos perseverando, podemos negociar con un video de YouTube, con un TikTok que sale por allí, con una publicación de Facebook. ¿Entendió eso? Si no estamos instruidos, podemos negociar con un video
de repente decir, es cierto, no existe esto. O sea, hacer como las olas, a veces sí, a veces no. Pero si nos instruimos, nuestro sí debe de ser sí, nuestro no debe de ser no. Y nuestro conocimiento en el Señor debe de estar, no como personas. Por ejemplo, hay gente que salió de aquí y saliendo de este ministerio, se fueron a otro lugar y volvieron a revolcarse en cosas que ellos supuestamente habían aprendido aquí. ¿Entendió eso? Muy bien. La pregunta de hermana Lasteria, dice ella que cómo reconocer a un verdadero profeta. Jesucristo nos dejó una balanza y Él dijo, por su fruto lo conoceréis. O sea que si usted come bastante fruta, usted no se va a hacer loco, por su fruto lo conoceréis. Entonces, el asunto es que un profeta verdadero, la Biblia nos da las pautas, dice la Biblia, si alguien hablara en nombre de Jehová diciendo, dice Jehová, y lo que él dice no se cumple, dice la Biblia, entonces ese es un mentiroso, no es profeta de Jehová. O sea, no es profeta de Jehová. Cuando da una profecía y habla en nombre de Jehová y eso no se cumple, entonces es mentira que es profeta. Y lo otro es que también fácil identificar a un falso profeta cuando da una profecía que no tiene fundamento bíblico, que no está de acuerdo a la Escritura. O sea, cuando la persona dice algo que no tiene fundamento bíblico. Por ejemplo, el sacar entierro de las casas. Eso no tiene nada que ver con lo profético, no tiene nada que ver con la Biblia. Hay algunos que, por ejemplo, se van a Santa Teresa a buscar supuestamente que le hablen palabra profética y le hablan de brujería, le hablan de un entierro en la casa, le hablan que hay alguien que los está trabajando. Nunca le dicen quién es, solo le dicen que hay alguien que los está trabajando. Entonces la gente anda después con espíritu de sospecha viendo a ver quién es el que lo está trabajando. Eso es terrible. Un profeta habla claro, preciso y conciso. O sea, le va a decir las cosas puntuales, específicas. No lo va a dejar, hay alguien que te está queriendo hacer daño. No. Eso más bien le deja un espíritu de duda a la persona. O sea, cuando usted encuentra una profecía en la Biblia, se hablaba con tiempo. Por ejemplo, el profeta Eliseo le dice al pueblo, había una crisis, había una desgracia en el pueblo, había hambre. Bueno, lo leyó hermana Esperanza, ¿no? Ese mismo pasaje, que se comieron hasta uno de los niños. Había un hambre terrible. Pero en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, dice la Biblia que el profeta Eliseo dio una palabra y él dijo, mañana a esta hora valdrá el seas de flor de harina un ciclo. Y él dio una palabra y él dijo, mañana. ¿Y qué creen que pasó? Al día siguiente, a esa hora que él había hablado, se cumplió la palabra. Entonces un verdadero profeta va a hablar preciso y conciso y tiene que ir con fundamento bíblico. Si alguien viene y le dice, el Señor me revela que hay un entierro en tu casa, eso es falso. El Señor me dijo que usted se tiene que casar conmigo, por favor. Dios no anda provocando matrimonio, no, Él dice, esfuérzate y sé valiente, anda a enamorarla, invitarla a salir. Dios me dijo que usted tuve un sueño, le gusta tanto a la muchacha que soy yo que se estaba casando con ella. Dios me habló en sueño que ella era mi esposa. A una iglesia pasó que llegó un profeta y dice que él miró una muchacha desde que llegó que le gustó. Y él dijo, a ver, dice, todo mundo tenga atento de lo que el Señor va a hacer, porque la persona a la que yo apunte, dice, esa persona, Dios me dijo que hoy, dice, esa persona va a casarse conmigo. Y claro, él sabía dónde estaba la muchacha. Y él comenzó y él dijo, donde mi dedo se detenga allí, dice, con mis ojos cerrados. Y el hombre comienza, el asunto es que a la muchacha le suena el teléfono, no era del Ministerio de Fuego, y ella se sale y es una anciana, y se hace en el mismo lugar de la muchacha y él dice, ella es. Y cuando mira que es una anciana, viene él y dice, hermano, dice, y le dice a la viejita, la palabra de Dios hay que cumplirla, amigo. Y suele pasar. El apóstol Ronnie dice que en una ocasión él iba viajando y que se levantó una mujer que supuestamente era profeta y le dijo, el Señor me revela que usted va a ser mi esposo. Y le dice él, caramba, está bonita la profecía, le dice, pero ¿qué hacemos con mi esposa? ¿Entendió? O sea, ya era casado. ¿Cómo el Señor le iba a decir que él iba a ser su esposo si él ya era casado? Entonces hay profecías que salen por allí, pero si no tiene fundamento bíblico,
Dios no anda hablando de ese tipo de cosas. Por ejemplo, no, que el Señor me reveló que la copa iba a quedar en tal país. Que la copa, el Señor me reveló que el gol, que va a quedar 3-0. Dios no se mete en esos rollos. Dios no se mete en esos asuntos. Pero por ahí miramos profetas. Ya Dios me había revelado que Venezuela iba a ser campeón del mundo. Por favor. Si el Señor no juega béisbol ni fútbol. Si usted supiera las mafias que hay detrás de todo eso. Si usted supiera que el balón con lo que juegan representa la cabeza, los sacrificios que hacían. Jugaban con la cabeza de los que sacrificaban. Yo no sé usted qué camina haciendo con camisa del Barça, con camisa del Real Madrid. Yo friego con eso, pero yo no camino, yo no gasto un peso en eso. Cuadros, hay gente que tiene cuadros, algunos hasta se tatúan. Pero Dios no tiene que ver nada con ese tipo de profecía. Dios no anda, Él me reveló que va a ser mi esposo, que va a ser mi esposa. El Señor me reveló que iba a ser. Qué raro que el Señor le reveló y después le vive dando sopa de muñeca. Le es infiel, la trata como que si fuera la cocinera de la casa. No creo que Dios haga eso. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta nosotros qué es y qué no es? Por ejemplo, mis amados, lamentablemente vemos tanto paganismo dentro de la iglesia cristiana. ¿Pero a qué se debe eso? Que hay tanto asunto así, pagano, dentro de las mismas iglesias cristianas. Y muchos cristianos defendiendo cosas paganas. Y aún practicando cosas que parecen inocentes, que no son inocentes. Por falta de instrucción. Por falta de ser gente como estos muchachos. Me gusta lo que dice, ¿no? El verso 17-11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían ellos cada día? Escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué muchos cristianos hoy están celebrando el domingo de resurrección? Porque no escudriñan. Pero ya vemos, ¿no? Él resucitó y muchos cristianos celebrando el día de resurrección. Pero ojo y oído, por favor, si Jesucristo muere, según ellos, si Jesucristo muere el viernes a las 3 de la tarde, Jesucristo tiene que resucitar el tercer día a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Entonces, si usted del viernes a las 3 al sábado, a las 3, ¿cuántas horas tenemos? 24. Y de las 3 de la tarde del sábado a las 3 de la tarde del domingo, 48. Y Mateo 12:40, vea lo que dice. Con solo ese texto usted le bota esa teología y ese disparate a los que andan por allí celebrando el domingo de resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también, ¿qué dice? Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿A quién se refiere? A Jesucristo, 3 días y 3 noches. Ahora, no, pero es que en Israel el día se componía y se completaba y no es lo mismo que ahora. Falso. Si la Biblia dice, fue la mañana y la tarde un día y fue la noche. O sea, 12 horas tiene el día. Aún Jesucristo lo mencionó. Y él dijo, ¿no tiene el día 12 horas para que trabajen? Porque el que anda de noche, dice Juan, hablando Jesús en el libro de Juan, el que camina de noche es porque anda en tinieblas, es porque anda ciego, refiriéndose a la oscuridad. Entonces dice 3 días y 3 noches. Entonces no calza. Pero como no leen, no son nobles, entonces ellos dicen, ha resucitado. La tumba está vacía. La tumba quedó vacía y hasta se perdió. ¿Usted cree que es cierto la gente que va a gastar reales a Israel a ver la tumba? Son 2, dicen las que hay. Yo no he ido. Y si ustedes me regalan un pasaje para ir a pasear, mire, regálenmelo para ir al Amazonas, pero para ir a Israel no.
Yo pensé que iban a decir, amén, mi pastor se merece una vacación. Al Amazonas, a ver si hay la anaconda, a comprobar si esa película es verdad. Entonces, mis amados, vemos gente que va a Israel. Incluso hay personas que van a la nación de Israel y van donde ellos dicen que entran a la tumba donde Jesús estuvo, van al pesebre donde Jesús estuvo. Otros todavía más ladrones en el turismo y engañando gente, les dicen que allí donde estuvo la cruz, allí mismo. Y hay gente que entra a una tumba que no saben cuál de las dos es la verdadera, y por cualquier cosa ellos dicen que sienten la presencia y se ponen a llorar en la tumba, que no saben cuál de las dos es la verdadera, pero entran allí y dicen que se siente una presencia. Mentira, allí no está la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está donde usted se humilla, donde usted derrama su corazón delante del Señor. Allí va a estar la presencia de Dios. ¿Me explico? Pero entran a la tumba que no saben cuál es y dicen, aquí se siente la presencia. Incluso hay gente que trae agua del río Jordán, donde gente allí hace de todo en ese río. Y van y algunos hasta, qué privilegio, me gustaría irme a bautizar al río Jordán, por favor. Aquí nomás en el Puente Hierro puede ser. El ojo que todo lo ve. Sí. Imagínense. Y nada que ver. Y hay gente que así se tráigame una piedrita. Un día miraba a alguien que estaba haciendo un en vivo en Israel. Y le dice a alguien, tráigase unas piedritas de allá, dice. La gente cree que la tierra, que si trae tierra de Israel es sagrada, que si trae, no, la Biblia dice que para desatarse de bendición usted bendiga a la nación de Israel, pero si usted trae tierra de ella, anda cargando tierra, que a saber que va a traer agua del río Jordán, por favor. Y todavía hay evangélicos que son que creen en mitos, que creen en esas cosas místicas, pero por falta de instrucción. Entonces Jesús no resucitó hoy. Es más, el Jesucristo que le han vendido a este mundo no es el Jesucristo que habla la Biblia. Todavía hay mucha gente que tiene respeto hacia la imagen, hacia el crucifijo, porque dice, no hay que respetar eso porque, y no se atreven. Pero yo le digo una cosa, el Cristo que habla la Biblia no se parece en lo absoluto al Cristo que le han vendido a este mundo. Es más, Jesucristo ni siquiera era ojos azules, ni siquiera era rubio, ni siquiera era como lo pintan. Para nada. Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 1, dice, estaba yo en el Espíritu y cuando lo vi caí como muerto. Mira la descripción que hace de Cristo el apóstol Juan. A ver, tío, ayúdame. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, ¿con qué? De una ropa que llegaba hasta los pies, no era pantalón. Una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, vea la descripción, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es así el Cristo que la gente se imagina y que la gente tiene guardado en el cerebro, en la memoria. Se imagina, ¿no? Incluso hay cristianos que, exacto, que hasta dicen el colochón. Hombre, qué cosa, ¿no? Entonces el Cristo que la Biblia describe, mire su potencia, su poder. Imagínese, su rostro dice resplandeciente como el sol, sus cabellos blancos como la nieve, sus pies como bronce bruñido, resplandeciente su rostro. Cuando Él habla, su voz es tan potente como estruendo. O sea, no tiene nada que ver con ese Cristo.
Pero la gente todavía tiene. Incluso hay cristianos que tienen cuadro de la supuesta Santa Cena, que por cierto no es Santa Cena, es la Cena del Señor. Si usted halla la palabra Santa Cena en la Biblia, le doy $1000. Voy a participar de la Santa Cena. No, de la Cena del Señor. Entonces, hay gente que tiene un cuadro de la supuesta Santa Cena. Y si supieran quién es el que está recostado, o sea que según los que investigaron esa imagen, fue un homosexual el que la pintó y fue él el que se puso allí, Da Vinci. Y que el que está recostado a la par de él era su marido. No tiene nada que ver con los apóstoles. Pero hay gente que tiene el cuadro allí y el cuadro sagrado de las Santas Cenas, ese cuadro no es sagrado, ahí lo que están promoviendo. Pero vemos a cristianos todavía por falta de nobleza. ¿Y cuál es a qué nos estamos refiriendo con nobleza? Conocimiento, instrucción. ¿Cuánta gente cristiana tiene prácticas antibíblicas como cristianas? Y nada que ver. Entonces, mis amados, por falta de instrucción, es importante. ¿Por qué creen ustedes que todavía tenemos gente dentro del pueblo de Dios participando de la mesa de los demonios? ¿Por qué tenemos gente todavía que se toman tan liviano prácticas, celebrando 15 años, cristianos que todavía celebran 15 años? ¿Sabe usted cuál era la fiesta de 15 años? Era que la niña ya no era una niña, ahora pasaba a ser una mujer y tenía que tomar una decisión de prostituirse como una prostituta sagrada para los Baales, o de ser lanzada a un volcán como ofrenda. Ella tenía que tomar la decisión. Y por eso es, o sea que ya han visto aún algunos cristianos, hay que cambiarle los zapatos. Dice, cambiémosle los zapatos, que ya deja de ser una niña y ya pasa a ser una mujer. O sea que ese es un ritual. Y la niña prácticamente la están entregando a que ya no es una niña, ya es una mujer que ya puede tener sexo, ya puede tener relaciones sexuales. Y una niña de 15 años tiene su mente tan formada como para tener relaciones sexuales, para saber decidir con quién se va a casar. No. Pero vemos en la iglesia, ¿y cómo le decimos al cumpleañero? Y todo el mundo, ¡felicidades! Y comienzan a cantar las mañanitas que cantó el rey David. ¿A dónde? David nunca le cantó a las mujeres. David nunca le cantó a las mujeres. David no cantó las mañanitas. Enséñeme un salmo que David le canta a las mujeres las mañanitas. Pero todavía vemos dentro de la iglesia, en una iglesia que yo anduve predicando, una campaña allá en Masaya. Me acuerdo que antes de las alabanzas, antes de todo, había que felicitar a la cumpleañera de la iglesia. Y miro que pasan con monedas y comienzan a pasar con monedas, un ritual, ¿no? ¿Sabe usted quién le ponían monedas en los ojos? Supuestamente para pagar el paso del río a la parca. ¿Sabe a quiénes le ponían monedas? ¿Ah? Los griegos utilizaban eso. Si usted supiera por qué hacen los hípicos y por qué en los hípicos siempre hay puñaleados, por qué en los hípicos, y hay cristianos que van a los hípicos. Ese es un culto griego y de Persia. Por eso es que usted lee, ¿no?, que utilizaron un caballo en Troya, el caballo de Troya. ¿Cuántos lo conocen? Para poder conquistar un caballo, porque ellos tenían los caballos, de ahí vienen los unicornios. Y yo miro a algunos de ustedes con chinelitas de unicornio. Usted sabe lo que significa un unicornio. Y puedo seguir dándole cosas que están dentro de la iglesia. Pero vamos, usted tiene que ir a investigar qué representan los unicornios. La comunidad esa utiliza los unicornios.
y esos colorcitos bonitos, ¿no? Pero bueno, los de Tesalónica era gente que se instruía. ¿Por qué yo no como pastel? ¿Por qué yo no tomo Coca-Cola? ¿Por qué yo no? La gente ni cuenta se da. Es más, algunos de ustedes ni saben cuántos años tengo yo, porque usted nunca me va a ver aquí diciendo ando cumpliendo años. Ni siquiera saben cuándo es. Ustedes no saben cuál es mi signo zodiacal. Todavía tenemos cristianos. ¿Qué signo sos? ¿De qué signo son? Todo eso es satanismo, es paganismo. Cuando usted le pregunta, ¿y vos de qué signo sos? No, yo soy de Cristo. Vemos a cristianos que al niño o a la niña le ponen la semilla de marañón para que no le hagan ojos, si ya los ojos ya los traen. Hombre. Así que, iglesia, hay que tener mucho cuidado. Cristianos que caminan $1 en la cartera, quieren prosperar, quieren buena suerte, dicen en la finanza, y caminan $1 en la cartera. De 2. Imagínense, para traer la buena suerte a los reales. Dice, no, hombre, dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Y si quieres prosperar financieramente, honra a Dios. Lo que sembrás cosechás. Pero, iglesia, tenemos un montón de gente celebrando el nacimiento del Mesías. No celebramos, dice, una fecha para justificar. No celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Así que, iglesia del Señor, lee. Iglesia del Señor, lee. Lee Babilonia, misterio religioso. Ahí te vas a dar cuenta lo que eso representa, lo que representa todo ese tipo de fechas. En ese libro te habla qué día murió Jesucristo. Miércoles, 3 de la tarde. Aunque no era miércoles, o sea, pero en el aproximado de la fecha, comparándolo con el calendario hebreo, fue un miércoles a las 3 de la tarde. Aunque sabemos que los días tienen nombres. Miércoles es Mercurio, Júpiter, jueves, Venus es viernes. La Biblia no te habla de sábado, la Biblia te habla del sábado. Sábado es en honor a Saturno, y domingo el Sunday y el día del sol. En la Biblia no encuentras lunes, martes, miércoles, no. La Biblia te habla del día primero, el segundo día. Pero la Biblia no te habla de ese tipo de cosas. Pero vemos a muchos cristianos los días grandes, los días sagrados. Por eso la Biblia dice, nadie lo juzgue en cuanto a días de fiesta, día de reposo, día de... Por eso los adventistas son gente muy instruida, me gusta, estudian la palabra, pero tienen un ídolo que es el sábado. Ellos idolatran el día sábado y le sirven mal, porque la Biblia decía que el sábado, el viernes, cuando ya el sol estaba oculto, ya ellos al amanecer, el día de reposo, no encendían fuego ni hacían nada, no cocinaban ni nada. ¿Usted cree que los adventistas ese día hacen ayuno? Nada que ver. Ahora, no se trata de criticar religiones, pero sin embargo, por falta de instrucción, el reposo nuestro es Cristo. Ya no es un día, es Cristo. Es Cristo nuestro reposo. Así que, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Escudriñar las escrituras. Leamos la palabra, leamos libros, instruyámonos. Pastor, ¿qué libro me recomienda? Le puedo recomendar de acuerdo a lo que lo miro practicando. Libros. Las niñas deberían de leer el libro de Luis Palau que se llama ¿Con quién me casaré? Para que dejen de andarse enamorando antes de aprender a lavar, planchar, cocinar y haber terminado la carrera. Es para varones también. ¿Por qué ya no se practica la abstinencia de esperar llegar virgen al matrimonio? Mire, hoy es un milagro. Me decía alguien vulgarmente, no, me dice, para hallarte una mujer virgen ahora tenés que criar la voz. Imagínense. ¿Por qué? Porque ya los mismos cristianos ya miran el matrimonio como que es algo aburrido. ¿Para qué?
matrimonio no es amarrarse, es lindo, es de Dios, Dios lo creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán uno. Es lindo el matrimonio. No, pero es que nosotros, me decía alguien aquí, es que, oye, le decía, usted tiene que buscar a casarse. Y ya tenían 3 hijos y decía, es que nos estamos conociendo primero. Con 3 hijos, imagínense. Así que iglesia, lee. Te recomiendo para que tengas cuidado, que te instruyas. Por cierto, ya este sábado inició la escuela evangelística y no miré a gente aquí que debe de tomar la escuela evangelística. Él es el santo